Hola, buenos días hermanos, bienvenidos un domingo más al resumen del Ven Sígueme para la escuela dominical. La clase de hoy se llama Es preciso que todas las cosas se hagan en orden y abarca los versículos 27 y 28 de Doctrinas y Convenios. Si recordáis, la semana pasada nos quedamos con los problemas que habían habido en Colensville a la hora de bautizar a la gente, por lo de la represa y todo eso. Vimos las persecuciones, las revelaciones que le dio el Señor para los que tenían que servir en la obra, la revelación especial para Emma, y vimos también cómo había que fortalecer a la Iglesia, fortaleciendo a los miembros y convirtiéndonos nosotros en pastores para cuidar del rebaño del Señor. Hoy las secciones que vamos a ver, la 27 tiene que ver con la Santa Cena y la 28 con la autoridad para recibir revelación. ¿Vale? Los antecedentes de la sección 27, pues bueno, pasaba que Neville Knight, que fue con el que se hizo el primer milagro de la Iglesia, y su esposa Sally fueron a visitar al profeta José Smith y a su esposa Emma. Se daba la circunstancia de que tanto Emma como Sally habían sido bautizadas, pero por las persecuciones del populacho no habían sido confirmadas todavía. Entonces, ya que estaban reunidos, se decidió que las confirmarían a las dos y que tomarían la Santa Cena. La Santa Cena no era como ahora que se tomaba todos los domingos, entonces pues se tomaba de vez en cuando, ¿no? Y decidieron que ese día que iban a hacer las confirmaciones, pues que tomarían la Santa Cena. Pero José Mino, por lo visto, no tenía vino en casa y salió para comprar el vino para la Santa Cena. Bueno, aquí un inciso para recordar que en aquel entonces todavía no se había dado la revelación de la palabra de sabiduría, con lo cual se podía tomar vino. Entonces, cuando José Smith salió para comprar el vino para la Santa Cena, pues dice que apenas había comenzado a andar cuando un ser celestial le dijo que parara y que no fuera a comprar el vino, y le dio la revelación de los 4 primeros versículos de esta sección 27. El resto de versículos se recibieron más tarde, en septiembre. Vamos a leer de los versículos del 2 al 4 de esta sección para ver que las palabras que les dijo, la revelación que le dio este personaje celestial por mandato del Señor, claro. Y vamos a leer la sección 2, 3 y 4, y dice así: ¿Por qué aquí te digo? Esto es lo que le dijo el mensajero. Dice: ¿por qué aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento? Si es que lo hacéis con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Por lo tanto, os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos, de modo que no beberéis de ninguno, a menos que sea recién hecho por vosotros, sí, en este reino de mi Padre que se edificará sobre la tierra. Varias cosas aquí. No importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento. Bueno, ahora está establecido que tomamos pan y agua y debemos de procurar que sea así. Pero si se da la circunstancia de que por lo que sea no hay pan ni hay agua, pero tenemos unos donuts y un zumo, si lo bendecimos para que ese donut represente el cuerpo del Señor y ese zumo represente a su sangre y lo tomamos con ese espíritu, pues igualmente serviría. Pero si tenemos pan y agua, pues no vamos a decir hoy lo vamos a hacer con donut, lo haremos siempre con pan y agua, ¿no? Siempre que sea posible. Le dijo también que no comprara vino. Eso lo pone en el primer versículo, en el versículo 2. Dice, por tanto, y en el 3 dice: os doy el mandamiento de no comprar vino ni bebidas alcohólicas a vuestros enemigos. ¿Por qué le dijo el Señor esto? Pues porque José Smith tenía muchos enemigos. Entonces, si compraban el vino, pues ese podía ser una herramienta que entrara en su casa y que, por ejemplo, los envenenara. Porque es fácil, ¿no? Al no ser transparente como el agua, pues si echas cualquier cosa en el vino podía pasar desapercibida y sus enemigos podían aprovechar para atacarles. Entonces, una de las razones por la que el Señor le dio esta revelación
además de para enseñarle que lo importante es el sentimiento y que lo que estés tomando, los emblemas del Señor, los tomes en el nombre de Jesucristo y pensando en su cuerpo y en su sangre, también además fue una protección para ellos, porque les protegía de cualquier ataque externo a su integridad, ¿no? Como a su integridad física de los miembros de la Iglesia. Y entonces dice que si tomaban, sigue diciendo en el versículo 4, que si tomaban vino, que fuera vino hecho por ellos mismos, para así asegurarse de que no había sido manipulado. En cuanto, cuando leí esta vez las Escrituras, cuando se habló de esto, de que no importa realmente lo que tomemos, siempre que lo hagamos en el nombre del Señor, pues recordé una experiencia que tuve en Valencia, en mi barrio. Había un hombre que estaba ingresado en el hospital, muchos de vosotros lo conoceréis, pero no voy a decir su nombre aquí. Estaba ingresado en el hospital y estaba muy grave. Era domingo por la tarde, mi marido estaba trabajando, le tocaba trabajar ese día, y sobre las 8 así de la tarde, pues decidí ir a visitarlo al hospital, porque estaba cerca de mi casa, el hospital en Valencia. Cuando llegué allí, en la habitación con él estaba mi obispo también. Y estábamos mi obispo y yo pues con este hombre. Él estaba ya muy débil. Y él dijo que quería tomar la Santa Cena. Era el domingo a las 8 y pico de la tarde, o 7 y pico, más o menos. Entonces, claro, allí no había nada, solo había un botellín, no recuerdo ahora mismo si el botellín era de zumo o de agua, pero no había nada para darle como emblema. Y yo, sin decir nada, y a pesar de ser domingo, salí de la habitación, me fui a las máquinas de vending, esas que hay en el hospital, y saqué un croissant. Era lo más apropiado que vi. Y aparecí en la habitación con el croissant, mi obispo me miró, lo cogió, abrió el paquete, lo bendijo el agua o el zumo, no recuerdo ahora el líquido cuál era. Bueno, lo bendijo primero el croissant, cogió un trocito, se lo dio al hermano, él lo comió y a continuación bendijo el elemento líquido que había y se lo dio al hermano y lo bebió. Fue maravilloso el espíritu que se sintió allí. Primero por el deseo de este hombre de tan débil estar acordándose que era domingo, que era el día del Señor y que él no había tomado aún la Santa Cena. Pero además, allí reinaba algo especial. Era una Santa Cena muy santa, lo que allí se sintió. Pues no recuerdo si fue el lunes o el martes que este hombre falleció. Y falleció con su Santa Cena tomada del domingo anterior. Y para mí fue un ejemplo, ¿no? Bueno, siempre había sido este hombre un ejemplo para todos en la iglesia. Pero en aquel momento fue un momento especial. Es como que a mí me dio la sensación cuando me enteré que él sabía que se iba ya y no quería hacerlo sin haber tomado los emblemas del Señor. Imaginaos que en esta gran Santa Cena que habla el Señor en esta sección 27 que hará cuando Él venga, donde estarán todos los justos y todos los presidentes de cada dispensación, los profetas, pues hará una Santa Cena grandiosa. Imaginaos lo que tiene que ser participar de esa Santa Cena, ¿verdad? Y con el espíritu de que es el cuerpo de Cristo que fue golpeado y maltratado y recibió la muerte por nosotros y recordando la sangre que Él derramó para salvarnos. Vale. En la sección 27 hemos visto que el Señor esto de que tomaran vino lo hizo para protegerlos de sus enemigos. Pero es curioso que en esta misma sección el Señor vuelve a hablar de protegernos también. Y esta vez nos habla de protegernos tomando sobre nosotros su armadura. Vamos a leer el versículo 15. El versículo 15 que dice: por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros toda mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Es decir, su armadura es para resistir el día malo y para que podamos persistir.
Enseñan los profetas que las partes más vulnerables del cuerpo, y además físicamente es así, es la cabeza, bueno, son los lomos, es la cabeza, es el corazón y los pies. Y entonces el Señor nos dice cómo protegernos de estas partes del cuerpo. Los lomos, espiritualmente, que es la zona esta de aquí, representan la virtud y la castidad. El corazón, nuestra conducta y nuestros sentimientos. Los pies representan nuestras metas y la cabeza, nuestros pensamientos. La cabeza la protegemos con un yelmo fuerte, porque nuestros pensamientos, si son atacados, si no están bien protegidos y reciben un ataque, nuestros pensamientos son el fruto de nuestra conducta. Con lo cual, si tenemos malos pensamientos, tendremos mala conducta. Por lo tanto, tenemos que tener protegidos los pensamientos, pensando siempre en cosas puras, en cosas buenas, en cosas que estén llenas de amor. Así es como protegemos nuestra cabeza. Nuestro corazón igual. Un ataque al corazón o a la cabeza son ataques mortales si entra la flecha. Entonces nuestro corazón también lo tenemos que proteger para que nuestros sentimientos, al igual que nuestros pensamientos, para que nuestra conducta, nuestra manera de ser, sean espirituales y sean sentimientos bondadosos y conducta justa y recta, ¿no? Como nos enseña el Señor. Y también proteger los pies, porque tenemos que proteger nuestras metas. Nuestras metas son lo que nos hace avanzar. Si los pies están desprotegidos, pues al final no nos esforzamos por cumplir con nuestras metas. Por eso el Señor nos dice que lo vistamos con su armadura y que estemos protegidos. Vivimos en un mundo donde la protección es necesaria. Ahora nos protegemos por el virus y en otros momentos nos protegemos por otras cosas, pero siempre tenemos que protegernos. El otro día, por ejemplo, salí a pasear el perro y estaba el día que parecía que iba a llover, pero más tarde estaba el sol como ahora. Y apenas habían dado 3 pasos cuando empezó a chispear, y de esas veces que empieza a chispear y luego enseguida a llover, pues lo mismo. Y yo pues, por comodidad pues no me llevé nada para protegerme, ¿no? Así que me tocó mojarme, no mucho, pero un poquito. Vale, pues vamos a continuar. El Rey Valar dijo que no, hablando de esto de protegernos con la armadura, dijo que no hay solo una cosa que sea muy grande que tengamos que hacer para protegernos, sino que son las pequeñas cosas, los pequeños actos cotidianos que realizamos, los que, si son actos de bondad, claro, los que nos protegen como con la armadura del Señor. No es decir, bueno, hoy voy a hacer una cosa maravillosa y ya luego no hago nada más. No funciona así. Funciona con pequeños actos de bondad cada día que entre ellos se van entretejiendo y van formando nuestra armadura para que estemos a salvo y para que nos permanecer fieles. Y bueno, ahora vamos a pasar ya a la sección 28, porque básicamente la 27 hablaba de esto, de la Santa Cena, de los emblemas del Señor, del pan y el vino y de la armadura de Dios. En la sección 28 vamos a hablar ahora un poquito de los antecedentes por los que se dio esa revelación. En el tiempo cuando la Iglesia estaba empezando, claro, todo era nuevo. Y el concepto de la revelación para ellos era también relativamente nuevo. Aunque conocían por las Escrituras que existía la revelación y también lo habían leído en el Nuevo Testamento, pero era un concepto que también para mí, por ejemplo, antes de conocer la Iglesia, pues una cosa que estaba ahí, ¿no? Pero era un poco abstracto. Y ellos sabían y tenían un testimonio de que el profeta José Smith recibía revelación, pero pensaban, ¿y con los demás qué? ¿Los demás no tenemos revelación? Esta cuestión empezó a tomar más auge y a preguntarse a la gente más sobre esto, porque Iram Pais, no sé si se pronuncia así, pero se escribe Iram Page, había recibido, decía él, que había recibido una revelación del Señor para toda la Iglesia. Y además, él había sido uno de los 8 testigos, pero es que además la familia, los Knight y Oliverio Cowdery y otros miembros de la Iglesia creían en las revelaciones que había tenido el Iram Pais. El profeta
al ver pues que esto se estaba haciendo grande, porque había gente que creía en eso, pues decidió preguntar al Señor, y es cuando recibió para Oliver Cowdery esta revelación que se encuentra en la sección 28. En ella el Señor le dice a Oliver que la única persona en que puede recibir revelación para toda la Iglesia es el profeta del Señor. Y ahora leeremos sobre esto. Además vamos a profundizar ahora un poco más en la anécdota esta de Iron Pace, porque hay un par de anécdotas que hablan de esto de dudar de la autoridad del profeta y creer que otros también pueden tener autoridad para hacer cosas. Bajo mandato divino, Oliverio Cowdery había escrito un documento que se llamaba Los Artículos de la Iglesia de Cristo, y más tarde José Smith escribió otro documento que se basaba en de hecho había cogido muchas cosas de este documento, pero él había añadido otras cosas que aclaraban algunos puntos y añadió otros puntos que no estaban en el documento anterior de Oliverio Cowdery. El documento de José Smith se llamaba Artículos y Convenios de la Iglesia de Cristo. Este artículo que escribió José Smith fue aprobado en Conferencia General en junio de 1830. O sea, todos los miembros levantaron su mano y aprobaron este documento que había escrito José. No obstante, a pesar de que el documento había sido aprobado en Conferencia General, Oliverio no estaba de acuerdo con una frase que hablaba de los requisitos para el bautismo. La frase en concreto es: y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido el Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados. Yo no sé qué encontró Oliverio en esta frase que no le gustó, pero creía que esa frase no era correcta. En verano de 1830, Oliver escribió una carta a José Smith y le dijo: te mando en el nombre de Dios que borres esas palabras para que no haya superchería sacerdotal entre nosotros. En el nombre de Dios que borres esas palabras te mando. ¿Y quién era José Smith? ¿Quién era Oliverio Cowdery para, en nombre de Dios, hablar nada y mandarle nada al profeta, ¿no? Tal vez Oliverio pensaba que como él había escrito parte del documento, pues que eso a él le daba autoridad para hacer los cambios que él quisiera en el texto. Pero los Witmer también estaban de acuerdo con Oliver en esto, pero José no estaba de acuerdo porque ese texto había sido revelado por Dios. Y entonces, ¿quién era Oliver para un texto que ha revelado Dios modificarlo? José Smith no estaba dispuesto porque no es contrario al orden de la Iglesia el hacer eso. José, viendo que este asunto estaba así turbio, pues se viajó a casa de los Witmer para hablar del asunto con Oliverio Cowdery y también con los Witmer, que estaban de acuerdo en eso, y razonando calmadamente con ellos, pues entendieron que eso no se podía cambiar y ese asunto de la frase pues quedó ahí. Pocos meses después, José se volvió a enfrentar a un asunto parecido. En un asunto sobre su autoridad. En aquel entonces, él vivía con Emma en casa de los Witmer, y al llegar allí, cuando se mudaron a casa de los Witmer, pues se enteraron de lo del Irán Page, o Irán Page. Se enteraron de que él había proclamado eso, de que había recibido revelación para la Iglesia a través de una piedra que él tenía, que al parecer era una piedra vidente. Y esta vez pues no le resultó. Él decía a Irán Page que la revelación que había recibido era para toda la Iglesia. Esta vez, claro, como había más gente, aparte de los Witmer y Oliverio Cowdery, había otros miembros que también creían en eso, pues no le resultó tan fácil a José razonar con ellos calmadamente y que entendieran, ¿no? Así que buscó ayuda en el Señor y fue cuando recibió para Oliver esta sección, que es la sección 28. Fijaos, démonos cuenta de
la forma en la que Satanás trata de engañar a las personas, porque es que de tonto no tiene un pelo. Él trató de engañar imitando una verdad, porque claro, sabían que José Smith había traducido el Libro de Mormón y que recibía revelaciones a través de dos piedras, los traductores que conocemos como el Urim y el Tumim. Entonces él no cogió cualquier cosa para decir que traducía, cogió también una piedra y para hacer ver al otro que era lo mismo que tenía José Smith, porque esos pensamientos y esas maneras de actuar son Satanás que las pone, porque era mentira. Entonces, lo astuto que es, tenemos que tener mucho cuidado, porque nos puede poner cosas que antes se han hecho cosas similares y hace una imitación que parece que te puede engañar. De hecho, muchas personas son engañadas por visiones, por historias que le cuentan de visiones, de revelaciones y se lo creen porque están bien hechas, porque quien las hace es listo también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso es tan importante esta revelación, para que no seamos engañados. Lo veremos ahora más adelante. Satanás con esto, lo primero es que las revelaciones de Aaron Page estaban en contradicción con el Nuevo Testamento y también con las nuevas revelaciones modernas. Así que ahí Satanás fracasó. Pero además, él lo que quería también era lograr lo que la persecución no había podido lograr, y era destruir la iglesia y destruir al profeta. Y no lo pudo lograr de esta forma tampoco. Entonces ahora vamos a leer de la sección 28 los artículos 2 y 3 y el siguiente. Pero he aquí, de cierto te digo, que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque lo recibe así como Moisés, que Moisés lo recibía por revelación. Y tú, a Oliverio Cowdery, has de ser obediente a las cosas que le dé, tal como a Aarón, para declarar fielmente a la iglesia los mandamientos y las revelaciones con poder y autoridad. ¿Vale? Luego seguimos con él, leeremos el 6. Entonces a Oliver le dice que tiene que ser maestro y portavoz para José, como Aarón lo fue para Moisés. Recordad que Moisés se sentía torpe al hablar, no es el caso de José, y Aarón era su portavoz, ¿no? Luego el versículo 6 dice: y no has de mandar al que te es por cabeza y por cabeza de la iglesia. Era necesario que el Señor le dijera eso a Oliver, porque Oliver tenía una tendencia a poner en cuestión, a cuestionar siempre, no siempre, pero sí muchas veces las revelaciones que tenía el profeta José Smith y a intentar corregirle cosas, ¿no? Entonces era necesario que recibiera esta admonición, ya que Oliver pues pecaba de eso, ¿no? Ya lo vimos en otra clase anterior, que él era un poco orgulloso y el Señor le dio un toque también de que tenía que cuidarse del orgullo y ser más humilde. Y por eso, porque él mostró su desacuerdo en algunas ocasiones, incluso con el tema de las revelaciones con el profeta. Por eso el Señor le dice en el versículo 6 que no mande él al que tiene por cabeza. Entonces, con esto quedó claro el orden de la iglesia. Y el orden de la iglesia es que solo el profeta puede recibir revelación para toda la iglesia. ¿Quiere decir eso que nadie más puede recibir revelación? No, no quiere decir eso. El presidente de la estaca puede recibir revelación para su estaca, pero no puede recibir revelación el presidente de la estaca de Cartagena para la estaca de Madrid, porque no le compete a él. No es su presidencia, no es su mayordomía esa. ¿Puede recibir el obispo revelación para toda la estaca? No. ¿Pero puede recibir revelación para su barrio? Sí. Y además la recibe, porque la necesita tanto el uno como el otro para cumplir con sus mandamientos. ¿Podemos recibir nosotros revelación personal para mi vecina de arriba? Pues no. Yo no puedo recibir revelación para nadie, puedo recibir revelación para mí y para mi familia, para fortalecernos, para pedir ayuda al Señor, para lo que necesitemos.
pero mi autoridad es pedir revelación para mí, y si lo necesita mi familia, para mi familia, igual que para cualquiera de vosotros. En el hogar donde está el sacerdocio, se espera que sea el sacerdocio quien reciba la revelación para la familia. No quita que si una madre en un momento determinado necesita pedirle al Señor, no la pueda pedir. Por supuesto que puede. Pero el patriarca, pues se supone que es el primero que debe de hacerlo. No siempre los patriarcas son dignos de hacerlo, y el Señor igualmente va a escuchar a la esposa que con un corazón sincero acuda en oración a Él. José me enseñó este principio y dijo lo siguiente. Dice, es contrario al sistema de Dios que un miembro de la Iglesia o cualquier otro reciba instrucciones para los que poseen una autoridad mayor que la de ellos. Es decir, el obispo no va a dar una revelación para el presidente de estaca, que tiene una autoridad mayor que él, está por encima de él, ¿no? Igual que no va a ir el presidente del quórum a decirle al obispo, oye, mira que tengo una revelación para ti. No es el orden de la Iglesia. Por eso con esto yo me siento muy protegida, porque sé que si alguien viene a contarme historias, que ha recibido una revelación, que ha leído en no sé dónde, que no sé quién ha escrito un libro con revelaciones, pues me parece muy bien, pero yo sé cuál es el orden de Dios. Y el orden de Dios, revelación para toda la Iglesia, el profeta, para la estaca, el presidente de estaca, para el barrio, los barrios, para cada organización sus respectivas presidencias. La presidenta de la Sociedad de Socorro puede recibir revelación para sus mujeres, no a nivel, dijéramos, de dignidad ni espiritual, pero sí revelación para, igual, por ejemplo, para magnificar nuestro llamamiento de maestras ministrantes. En fin, y luego personalmente nosotros para las cosas que necesitemos también. No obstante, José me seguía diciendo aquí, no nos dejemos engañar por espíritus o influencias que desacredite a la autoridad establecida. Cualquier cosa que nosotros oigamos que es contraria a las Escrituras, que es contraria al Evangelio y que encima desacredita a la autoridad espiritual nuestra, pues eso no tenemos que hacer oídos a eso. No obstante, es comprensible que era el comienzo de la Iglesia y que la gente pues se equivocara en cosas. La Iglesia estaba empezando, los miembros estaban aprendiendo, ¿no? Entonces al principio pues no pasó solo estas veces, pasó más veces este tema de las revelaciones, porque todos aprendemos poco a poco y la Iglesia que tenía unos días, estaba recién organizada, ¿no? Así que contamos esto porque es bueno saberlo y aprender de esta experiencia, pero no es que fueran los miembros de entonces malísimos, sino que estaban aprendiendo a trabajar y a crecer con el Evangelio de la verdad de la Iglesia restaurada. En esta revelación el Señor también da, además de decirle que no mande al que tiene por cabeza, le da dos asignaciones. Una es que vaya a predicar a los indios americanos. Oliver Cowdery fue el primer miembro de la Iglesia a quien se llamó para predicar a los indios americanos, que según las revelaciones son los descendientes de los lamanitas del Libro de Mormón. Y la misión de Oliver fue muy significativa, la misión de Oliver entre los lamanitas, porque uno de los motivos, no serían los motivos la palabra, uno de los propósitos del Libro de Mormón es que los lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres y sepan de las promesas del Señor. Entonces fue significativo que fuera el profeta allí, Oliverio Cowdery allí, porque se cumplían estas palabras del Libro de Mormón de que los lamanitas también recibieran el Evangelio. Pues él, Oliverio, fue uno de los primeros en ir a predicarle. Y la otra asignación que le dio el Señor, además de ir a predicar a los lamanitas, la tenemos en el versículo 11 de esta sección. Y dice, y además, irás a tu hermano Hiram Page entre tú y él a solas, y le dirás las cosas que él ha escrito mediante esa piedra, y le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías, y que Satanás lo engaña.
Me gusta eso de que se lo diga entre tú y él a solas, porque cuando hay que amonestar a alguien debemos de hacerlo en privado, para que pueda ser una amonestación espiritual donde la persona que va a ser amonestada realmente aprenda y realmente pueda sentir que estaba en error, como pasó más tarde, ¿no? Entonces me gusta como lo hace el Señor. Irás a tu hermano, también le dice, irás a tu hermano, porque todos somos hermanos, y entre tú y él a solas le dirás que las cosas que él ha escrito mediante esa piedra no son mías. Y que Satanás lo engaña. Si todos estamos siempre en armonía con el Señor, Satanás no nos podrá engañar. Si llevamos su armadura y estamos espiritualmente preparados porque nos tomamos nuestra medicación, que nuestra medicación ya sabemos que es leer las Escrituras, orar, ayunar y hacer buenas obras. Con esa medicación, si la tomamos con asiduidad, pues la armadura de Dios se va a quedar pegada a nosotros como si le hubieran echado cola. No va a haber quien nos quite la armadura. Yo sé que la iglesia de esta iglesia a la que pertenecemos es la iglesia de Jesucristo, la que Él restauró sobre la tierra a través del profeta José Smith. Y sé que todas estas personas que trabajaron en la restauración y que ayudaron a predicar el Evangelio, pues el Señor se lo agradecerá en su momento como el Señor considere oportuno. No estamos aquí para juzgar, sino para contar la historia. Yo sé que Dios vive y sé que Jesucristo es mi Salvador y lo amo con todo mi corazón. Y dejo estas cosas en su nombre. Amén.